Un gran Paris Saint-Germain liderado por Kylian Mbappé y con el plan perfecto trazado por Luis Enrique deja sin sueño de cuartos de final a la Real Sociedad. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de vuelta de octavos de Champions League. Vamos allá. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Paris Saint-Germain acaba de ganar por 1-2 y de clasificarse para los cuartos de final de la Champions League después de firmar una actuación, un partido digno de un candidato a ganar la Champions League, un partido de mucho nivel en los primeros 60 minutos del conjunto de un Luis Enrique que ha trazado el plan perfecto que ha llevado o que ha podido situar a su gran estrella, a Kylian Mbappé, en las posiciones indicadas, en posiciones con ventaja, algo que al principio de la temporada no lograba y que con el paso de los meses, con el paso de las semanas, como ya expliqué en un vídeo previo aquí en el canal a que se disputase esta eliminatoria entre Real Sociedad y Paris Saint-Germain, el técnico asturiano ha ido logrando sacar lo mejor, la mejor versión de uno de los futbolistas más importantes, más determinantes, más decisivos del panorama mundial. Lo ha vuelto a demostrar hoy el bueno de Kylian Mbappé, tanto en este partido de vuelta como en la ida, donde marcó ese importantísimo tanto del 1-0 cuando su equipo no estaba siendo tan superior como sí ha podido ser hoy en Anoeta, con un Paris Saint-Germain espectacular, con un Paris Saint-Germain superando una y otra vez una gran presión de una Real Sociedad que durante la fase de grupos le había puesto las cosas muy complicadas a grandes equipos como el Inter de Milán, uno de los mejores conjuntos de toda Europa esta temporada, y hoy, bueno, pues ese plan perfecto trazado por Luis Enrique desde el banquillo, conectando las piezas principalmente de Beraldo, de Dembélé por dentro y de Kylian Mbappé en la punta, han terminado superando y destrozando a una Real Sociedad que en el minuto 15 ya veía como la eliminatoria se le ponía absolutamente imposible. Paso adelante importantísimo en juego y también en el resultado de un Paris Saint-Germain que en las últimas 7 temporadas previas a esta había caído 5 veces en octavos de final, que se había clasificado como segundo de grupo, que bueno, pues en el penúltimo partido de esa fase de grupos frente al Newcastle necesitó de un penalti muy polémico, un penalti que hay que decirlo claro no era, para tener opciones, muchas opciones en la última jornada, que le valiese ese empate que finalmente logró en campo del Borussia Dortmund. Un Paris Saint-Germain que ha cambiado, que se ha transformado con el paso de las semanas, con el paso de los meses, y que ha terminado siendo, bueno, pues el verdugo en esta Champions League de una Real Sociedad que para mí, pese, bueno, pues a caer en el global de la eliminatoria por un 4-1, creo que se puede ir de esta Champions con la cabeza muy alta. Una Real Sociedad que, bueno, pues más allá del gran rédito económico que obviamente siempre da esta competición, no solo por ganar o superar la fase de grupos, clasificarse también a octavo de final, sino porque, bueno, pues el conjunto Txuri-Urdin ha dejado grandes noches en Anoeta, también en Lisboa frente al Benfica, en Salzburgo frente al RB Salzburgo y en Milán, ¿no? Noches de mucho nivel, una Real Sociedad que fue en esa fase de grupos sin ningún tipo de duda uno de los 4 o 5 mejores equipos por nivel de juego, una de las grandes sorpresas de una edición de la Champions en las que además el conjunto dirigido por Imanol Alguacil, bueno, pues ha podido mostrarse a toda Europa y ha vuelto a marcar en eliminatorias más allá de octavos, más allá de la fase de grupos por primera vez desde 1983. Ha sido el bueno de Mikel Merino el que finalmente en esos últimos minutos del encuentro, después de buscarlo mucho en esa media hora final, ha dado ese gol en eliminatorias de Champions a una Real Sociedad que no lograba anotar en esta competición, en ese caso fue Copa de Europa, más allá de fase de grupos desde 1983. La Real Sociedad que cae con la cabeza alta ante un gran rival después de hacer una fase de grupos impresionante y además, bueno, pues de poder crecer muchísimo económicamente gracias a todos los ingresos que logró por la fase de grupos y también por clasificarse a los
octavos de final. Una noche en la que se termina el sueño europeo de una Real Sociedad que, vuelvo a decirlo, para mí ha caído con la cabeza alta ante un gran equipo, luchando, teniendo ocasiones y, bueno, pues al final siendo claramente inferior en las áreas al conjunto de Luis Enrique, que hoy, a diferencia de lo que ocurrió en el partido de ida, yo creo que ha sido claramente superior también en el juego, tanto en las áreas como en el juego, el conjunto francés, que hoy ha dado ese paso hacia adelante y que ha hecho que ha dado un rendimiento digno de un equipo candidato a Champions League. Esa era una de las grandes dudas para el Paris Saint-Germain, no solo pasar la eliminatoria, sino no demostrar que en cuartos de final tenía opciones reales, se enfrentase a quien se enfrentase, de poder seguir avanzando. Hoy la verdad es que el rendimiento, el partido que ha hecho el Paris Saint-Germain a mí me ha convencido y me parece que da argumentos para creer que ante cualquier rival puede ser muy competitivo y tener muchas opciones de estar en semifinales. Lo veremos, iremos contando y analizando todo lo que vaya ocurriendo en esta Champions. Mañana obviamente también os espero con ese encuentro entre el Real Madrid y el RB Leipzig. Ahora, después de hacer este resumen, este análisis, este repaso, esta conclusión, con lo más importante que nos deja en definitiva la eliminatoria, vamos a meternos de lleno a repasar un partido que tiene muchos detalles, sobre todo cómo Luis Enrique ha aprovechado lo que podía ser una debilidad, los problemas físicos de Marquinhos, y lo ha terminado convirtiendo en una ventaja, ¿no?, para encontrar a su mejor jugador en posiciones en las que, bueno, pues él ha sido absolutamente letal, a diferencia de lo que vimos, ¿no?, en el partido de ida, donde la Real durante muchos minutos pudo imponer su presión alta. Hoy Luis Enrique ha buscado soluciones y la verdad es que lo que había planteado le ha salido de absoluta maravilla. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis también vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido la actuación de Kylian Mbappé, si os ha gustado tanto como a mí el Paris Saint-Germain, qué os ha parecido Ousmane Dembélé. Todo me lo podéis dejar abajo, también incluida vuestra opinión sobre la participación en Champions League de esta Real Sociedad en la temporada 23-24. Me lo podéis dejar todo abajo en comentarios, yo ahí, como siempre, os leo y debatimos. Vamos a comenzar echándole un vistazo a las alineaciones para que, bueno, pues entendáis por qué también Luis Enrique tenía que hacer algo diferente en el día de hoy. No podía contar como titular con un Marquinhos que no estaba al 100%, primera titularidad en 8 meses después de una lesión muy grave de Nuno Méndez, titular de nuevo como en la ida, pero ahora jugando como central zurdo para el Lucas Beraldo. Tenía que ser titular también Lucas Hernández por delante, bueno, pues repitiendo la colocación que vimos en ese partido de ida, con Fabián Ruiz como interior izquierdo, con Vitinha como pivote y con Zaire Emery en el interior derecho. Una colocación de futbolistas que vimos en la segunda parte y que en la primera no fue tanto así, y que, bueno, pues también por ahí se puede entender, ¿no?, cómo ha cambiado el Paris Saint-Germain de esa primera parte en su estadio a la primera parte tan buena que ha hecho hoy en Anoeta, con Barcola jugando en banda derecha. Normalmente lo hace en la izquierda muy abierto, hoy jugando en derecha, y era Dembélé la gran sorpresa del partido, del plan de Luis Enrique, el que jugaba por dentro. En la Real Sociedad su once habitual, con la novedad más importante de Seraldo Becker, jugando en banda izquierda, buscando esa velocidad, ese 1 contra 1 para poder encarar a los futbolistas del Paris Saint-Germain. Una Real Sociedad que, como es lógico, tenía que salir con todo, tenía que salir a apretar arriba, buscar robar muy rápido ante un Paris Saint-Germain que, como no podía contar con Marquinhos, bueno, pues ha cambiado su forma de intentar salir jugando desde atrás. Normalmente el conjunto de Luis Enrique siempre lo hace por ese sector derecho, con Marquinhos, Achraf y con Dembélé, que parte de la línea del centro del campo, viene a recibir y con su gran habilidad en el 1 contra 1 intenta, pese a los marcajes individuales que vimos en ese partido de vuelta de la Real Sociedad, bueno, pues intenta zafarse de su marca, yéndose en ese 1 contra 1, y a partir de ahí, bueno, pues con espacios poder combinar con algún compañero, incluso lanzar o hacer su
conducción, ¿no? Hoy el Paris Saint-Germain no podía tener a Marquinhos, una pieza fundamental en su salida de balón, tenía que poner a dos centrales zurdos, Lucas Hernández y Beraldo, y lo que ha dicho el bueno de Luis Enrique es, lo primero, vamos a crear la ventaja, normalmente la buscamos por derecha, vamos a crear la ventaja por izquierda, ha cambiado las bandas de bandas a Barcola, a que normalmente juega a la izquierda, lo decía, y ahora juega en derecha, y vamos a situar por dentro a un Ousmane Dembélé que va a ser el que va a crear la superioridad por dentro ante los tres centrocampistas de la Real Sociedad, Brais Méndez, Zubimendi y Merino, que tenían que estar muy pendientes de Vitinha, de Fabián y de Zaire Emery, así que lo que ha hecho el bueno de Luis Enrique es meter por ahí, bueno, pues a uno de sus jugadores clave, ¿no? A uno de los jugadores que entienden o que sirven para explicar, ¿no? La identidad de este equipo, de este Paris Saint-Germain, del técnico asturiano. Hoy el bueno de Ousmane Dembélé se ha metido por dentro, con mucha movilidad, en algún momento cerca de la banda, pero en otros, bueno, pues atrayendo la marca de Brais Méndez, dejando libre a Fabián Ruiz. En otras ocasiones era Fabián el que atraía la marca de Brais y Dembélé podía recibir entre líneas el pase directo de Beraldo, ¿no? Voy a intentar que lo veáis en este par de imágenes. Aquí lo estáis viendo, la forma de presionar de la Real Sociedad. Si en algún momento, bueno, pues el que se quedaba libre era Nuno Méndez, bueno, pues podía conectar o bien con Fabián Ruiz o con Dembélé, y bueno, pues si en algún momento la Real Sociedad, que lo ha hecho, bueno, pues era Amari Traoré el que se la jugaba de todas y daba ese paso hacia adelante para ir a apretar al lateral izquierdo, perdón, del Paris Saint-Germain, bueno, pues Mbappé se quedaba en ese mano a mano frente a Zubeldia, y con Fabián y Dembélé pudiendo recibir con tiempo para girarse, para dar buen pases, bueno, pues encontrar en esas situaciones a un Kylian Mbappé que ya en la primera acción del partido, en el minuto 9, ha forzado una acción clarísima dentro del área para Barcola, que ha salvado in extremis a Alex Remiro, y en la segunda que ha tenido el francés, bueno, pues impresionante, tirándole el recorte a Zubeldia, tirándole el recorte también el segundo a Mari Traoré, y al final descosiendo la red en ese minuto 15 para ya poner un 0-1 que le ha puesto las cosas muy muy complicadas a un Paris Saint-Germain que a través de ese plan perfecto de su entrenador ha encontrado las ventajas por dentro, con la superioridad numérica que tenía al tener 4 centrocampistas por los 3 de la Real Sociedad. Fabián y Dembélé recibían con tiempo, se giraban y ponían a correr a un Kylian Mbappé que, bueno, pues podía desafiar en el 1 contra 1 de forma, o que ha podido desafiar de forma constante a Zubeldia sin las ayudas de Amari Traoré, que estaba muy lejos, y de un Brais que había ido a apretar arriba y que, bueno, pues no ha podido frenar esa superioridad de un futbolista, el francés, que, bueno, pues que ha vuelto a demostrar que está a un nivel superior, uno de los 2 mejores futbolistas del mundo en este momento. A mí, en ese debate con Haaland, yo sigo quedándome con el noruego como jugador sobre el que construir un proyecto ganador. Tengo argumentos para defenderlo, así que también, si queréis, en comentarios me lo pedís, y yo encantadísimo de hacer un vídeo en el que lo explique. Ya hice uno hace varios años, pero bueno, pues ha pasado tiempo, ¿no? Y aún así muchos de esos argumentos se mantienen a favor del futbolista del Manchester City, que, como os digo, del jugador del Manchester City, pero hoy es la noche, una gran noche de un Kylian Mbappé, que más allá de lo que ha hecho hoy, muy importante, para mí también hay que destacar lo que fue capaz de hacer en el partido de ida, con un Paris Saint-Germain que había igualado el encuentro tan solo y que no estaba siendo superior a la Real Sociedad, y en la segunda acción que tuvo importante en el partido, bueno, pues se inventó ese 1-0 que comenzó a hacer que la Real se tambalease y que le ayudó a conseguir ese 2-0 con el que hoy ha ido muy tranquila a Anoeta. Pese a ello, muchísima ambición, mucha personalidad de un Paris Saint-Germain que no solo ha salido de la presión alta de la Real Sociedad con ese plan muy bien trazado de Luis Enrique, sacando la ventaja de todos sus futbolistas, sino que además ha sido ambicioso, no ha querido esperar atrás, pese a que en transición es un equipo que te puede hacer muchísimo daño con la velocidad que tiene. Ha ido a robar, ha ido a recuperar, bueno, pues minimizado muchísimo a una Real Sociedad que hacía bastante tiempo que no veíamos que sufriese tanto para robar el balón, que sufriese tanto para seguir jugando desde atrás, que pisase tan poco campo rival jugando como local. Impresionante el partido de sobre todo los primeros 60 minutos de un Paris Saint-Germain que ha hecho
que Zubimendi y Mikel Merino no tuviesen prácticamente ningún tipo de peso en el encuentro, y eso es algo muy difícil y que, bueno, pues en los últimos años hemos visto que a la Real Sociedad le ha sucedido muy poquitas veces, así que yo quiero darle mucho mérito al partido de un PSG que hoy ha dado un golpe sobre la mesa frente a toda Europa y que ha dado un nivel de equipo candidato a Champions, lo que le puede hacer, bueno, pues ser optimista de cara al duelo que vaya a tener en cuartos de final. La verdad es que el inicio de la segunda parte ha sido de nuevo muy bueno de un Paris Saint-Germain que, con la entrada de Kangin Lee por un Barcola que estaba un poquito desconectado del partido, bueno, pues ha seguido sacando muchas ventajas por dentro, con un Beraldo que ha sido también clave al crear esas ventajas, arriesgando el futbolista brasileño, muy joven, muy poquita experiencia en Champions League, tan solo 2 partidos los dos frente a la Real Sociedad, y bueno, pues fruto también de los riesgos que él también ha corrido, encontrando a Fabián ya Dembélé por dentro. Al final, bueno, pues el conjunto parisino que ha sido capaz de nuevo de poner, a Kylian Mbappé en una situación de ventaja, en una de esas acciones que os enseñaba antes, con Mbappé pegado o muy cerca de la zona izquierda de su ataque, obligando a Traoré a tener que salir a por Nuno Méndez, y ahí con un jugador del Paris Saint-Germain pudiendo recibir entre líneas después de la descarga de cara de Fabián Ruiz. Bueno, pues creo que ha sido la asistencia de Kangin Lee, el francés, en el mano a mano frente a Remiro, ha terminado de liquidar una eliminatoria que ya desde ese minuto 15 de la primera parte el astro francés se había encargado de finiquitar totalmente. A partir de ahí, la verdad es que en el minuto 60 los cambios de la Real de Barrenechea, la entrada también de Turrientes, le han dado algo diferente, le han dado una reacción al conjunto local, que ha apretado también gracias, bueno, pues al bajón, ¿no?, de concentración, de intensidad del Paris Saint-Germain, y una Real que no ha dejado de intentarlo, que ha peleado hasta el final y que, bueno, pues en esos últimos minutos ha conseguido marcar el tanto del honor, ¿no? Una Real Sociedad que yo creo que por la Champions que había hecho se merecía no marcharse sin haber marcado ningún tanto en esta eliminatoria, así que también un premio merecido para una Real Sociedad que no ha podido frente a un Paris Saint-Germain en crecimiento, un Paris Saint-Germain que ya lo advertíamos cuando fue ese sorteo, bueno, pues era el rival más complicado que le podía tocar al conjunto vasco. No ha dejado de crecer el conjunto de Luis Enrique y ha hecho sinceramente un partido de vuelta de un grandísimo nivel, liderado por su astro, por Kylian Mbappé, y con el plan perfecto de Luis Enrique para encontrar y poner en situaciones de mucha ventaja a uno de los mejores jugadores del mundo. Honores para la Real Sociedad, gran fase de grupos, unos octavos de final en los que los primeros 45 minutos en Francia fueron bastante buenos. Le faltó esa pegada, le ha faltado esa claridad en las áreas, esa superioridad en las áreas que sí ha tenido un Paris Saint-Germain que incluso en sus peores momentos, bueno, pues siempre ha dejado la sensación de tener o de jugar con un futbolista con el que la eliminatoria empezaba 1-0. Finalmente, Kylian Mbappé se despide con 3 goles ante una Real Sociedad que lo intentó, que fue fiel a sus principios, pero con la que, bueno, pues que no tuvo suficiente, ¿no?, para poder eliminar al conjunto de Luis Enrique. Hasta aquí el repaso, mi análisis, mis conclusiones sobre esta eliminatoria en la que el Paris Saint-Germain se clasifica para los cuartos de final y el sueño de la Real de continuar en Champions se ha terminado. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.